¿cómo están? Mi nombre es Liliana Vázquez, soy médica infectóloga y vamos a repasar juntos la evidencia y las recomendaciones para lograr un uso prudente de antibióticos en la unidad neonatal. Como ven ustedes, los antibióticos son de las drogas más usadas en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Este es un registro del grupo Pediatrics, donde unió más de 300 unidades neonatales y enumeró las drogas más utilizadas. Dentro de estas primeras 5, 3 son antibióticos. Si nosotros tomamos la población de más alto riesgo internadas en las unidades neonatales, como son los pacientes menores de 1.500 gramos, este estudio de la Network Neonatal, publicado por la doctora Stoll, dice que 56% de estos recién nacidos internados recibieron durante su estadía en la unidad neonatal al menos un curso de antibióticos. Pero si nosotros nos remontamos a la vida durante la gestación y pensando en Argentina, donde en muchas unidades la incidencia de cesáreas supera el 50%, muchos de estos pacientes van a recibir antibióticos antes de nacer, sea por profilaxis para estreptogrupo B, cesárea, o tratamiento de las rupturas prematuras y prolongadas de membranas, por sospecha o confirmación de coriamnionitis o por alguna infección tratada durante el embarazo, por ejemplo, infección urinaria. Pero los antibióticos, que tienen su efecto beneficioso, también está descrito impactos no deseados sobre el uso de antibióticos en los pacientes neonatales. Una es el mayor riesgo de enterocolitis necrotizante, y esto está descrito cuando los tratamientos antibióticos duran más de 5 días, mayor riesgo de sepsis tardía y muerte, mayor riesgo de candidiasis invasiva y también morbilidad no asociada con temas infecciosos, como mayor riesgo de recurrencias con displasias, pacientes con displasia broncopulmonar, con ROP o con déficit del desarrollo neurológico. Además, el uso de antibióticos predispone a la emergencia de cepas resistentes. Los efectos también se evidencian y están descritos a lo largo de la vida. Una exposición precoz a antibióticos durante la vida altera la microbiota y esto podría generar mecanismos inflamatorios que aumenten la permeabilidad intestinal, haciendo más permeable la absorción de ácidos grasos de cadena corta y también de generar fenómenos alérgicos y autoinmunes. La exposición en épocas tempranas de la vida a antibióticos está asociada con el desarrollo de obesidad a lo largo de la vida, esteatosis e inflamación y también enfermedades autoinmunes. El tratamiento antibiótico en un paciente que ingresa a la unidad neonatal significa la separación de la madre de su hijo, probablemente un inicio tardío de la lactancia materna con mayor consumo de fórmulas lácteas, utilización de accesos vasculares y los riesgos que esto implica, infiltración, errores en la medicación, infecciones asociadas al cuidado de la salud, más posibilidades de seleccionar su flora intestinal
y estar colonizado el paciente por microorganismos multiresistentes y, por supuesto, mayor tiempo de enfermería dedicada a este tipo de terapeuta. Entonces, nosotros tenemos que lograr un equilibrio porque sabemos que los cuadros infecciosos pueden condicionar alta morbimortalidad, pero también tenemos que tener en cuenta que los antibióticos pueden hacer daño. Para esto necesitamos implementar una política de uso restrictivo de antibióticos en la unidad neonatal. Pero ¿cómo implementarla? No, ¿cuál es nuestro objetivo? Que reciba antibióticos solo el paciente que lo necesita y el que no lo necesita, que sea al menos por el menor tiempo posible. Nosotros tenemos dos grandes entidades en los pacientes internados en la unidad neonatal: la sepsis temprana, que son estos cuadros que tienen un compromiso multisistémico y mucha más alta mortalidad. En estos pacientes con sepsis temprana hay complicaciones obstétricas que pueden condicionar más riesgo de infección. Complicaciones obstétricas como fiebre en el momento del parto, muchas veces asociadas a coriomionitis o alguna infección en otro sitio. Teniendo entonces en cuenta estos antecedentes y esta sepsis precoz, nosotros tenemos dos formas de presentación inicial. Pacientes que desde el nacimiento están con síntomas respiratorios, con síntomas de infección. La mayor parte de las veces los síntomas respiratorios están presentes, pero por otro lado tenemos los pacientes que están asintomáticos, pero con factores de riesgo, que son estos: madre con ruptura prolongada de membranas, fiebre intraparto, coriomionitis, o que no recibieron una adecuada profilaxis intraparto para estreptogrupo B. Uno de los puntos que quiero discutir con ustedes en el uso racional de antibióticos es qué hacer con estos pacientes que no tienen síntomas y sí tienen factores de riesgo que hacen que la presentación de sepsis precoz sea más probable. ¿Qué hacer con estos pacientes? Fue cambiando a través del tiempo. Ustedes ven acá tres grupos: la categoría A, la B y la C. En la categoría A, que esto había sido publicado ya años atrás, fíjense, en el 2010, la recomendación era que cuando la madre tenía temperatura intraparto, cuando tenía fiebre más de 38 grados, este recién nacido, independientemente de los síntomas, debía de ser evaluado para sepsis, tomar cultivos y comenzar con tratamiento antibiótico. Años después, y con evidencia creciente, esto fue modificándose, porque aquí había muchos pacientes que recibían antibiótico y pocos de estos que lo necesitaban. Entonces, ¿cómo ser más restrictivo? ¿Cómo ser más racional en el manejo de estos pacientes? Y tiempo después se sale la propuesta de lo que se llamó calculadora de sepsis. ¿Qué establece esta calculadora de sepsis? Bueno, evaluar con todos los factores de riesgo que pudieran influir en una sepsis, cuál de ellos estaban presentes o no, y de esto surgir cuál es la probabilidad que hay de tener sepsis
o de desarrollar sepsis nuestro paciente, teniendo en cuenta la temperatura corporal de la madre, el tiempo de ruptura de membranas, si está colonizado o no por estrepto B, si utilizó antibióticos y si recibió esta profilaxis. Con esta calculadora de sepsis se llega a un número y a través de ese número sale la recomendación. Si el número es menos de 1, que esto establece el riesgo de sepsis precoz por cada 1000 recién nacidos vivos, la recomendación es la observación clínica. Si es entre 1 y 3, hemocultivar y observación, y si es más de 3, hemocultivo más tratamiento antibiótico. Esto, que ya, como vieron ustedes, fue publicado en el año 2011, hubo muchos trabajos posteriores que avalaron que esta puede ser una metodología útil para restringir el uso de antibióticos en pacientes asintomáticos y con riesgo de sepsis por antecedentes. Un análisis prospectivo de más de 200.000 recién nacidos vivos, utilizando la calculadora de sepsis, se logró disminuir 66% la toma de hemocultivos y casi a la mitad la indicación de tratamiento antibiótico en comparación con esas primeras recomendaciones del CDC. También podemos optar por lo que es observación cercana del paciente. Si están presentes todos estos datos maternos que establecen mayor riesgo de sepsis precoz, también se puede proponer una evaluación física seriada, o sea, una observación cercana de estos pacientes, y si hay cambios clínicos del paciente, entonces ahí tomar cultivos e iniciar tratamiento antibiótico. Nadie duda que si el paciente al nacer luce mal, se medica y se cultiva como, digamos, independiente de todos los antecedentes. Tenemos un paciente intermedio, un paciente que el síntoma al nacer es dificultad respiratoria, pero que el paciente luce bien, siendo este signo clínico la mayor parte de las veces secundario a inmadurez pulmonar, a enfermedad de membrana hialina, se puede establecer una observación donde la mayoría de las guías proponen volver a evaluar el paciente a las 6 horas, evaluarlo continuamente, pero a las 6 horas, reflexionar sobre cuál fue la evolución, si persiste, si progresa, entonces ahí avanzar con la toma de cultivos y el comienzo del tratamiento antibiótico. Esta guía de pacientes asintomáticos con factores de riesgo está descrita para pacientes mayores de 34 semanas que están asintomáticos y que lucen bien. Nadie duda que un paciente menor de 34 semanas que está asintomático y sin factores de riesgo, la indicación es la observación. ¿Qué quiere decir observación cercana? Estos pacientes que están asintomáticos al momento de nacer, pero tienen factores de riesgo que lo establecen, que establecen mayor probabilidad teórica de desarrollar sepsis precoz. Nosotros podemos elegir internación conjunta con la madre o en la unidad neonatal, según la capacidad que tengamos para poder controlar ese paciente. El control de signos vitales tiene que ser mucho más frecuente, cada 2 horas, cada 4 horas, estar alertas a la aparición de cambios clínicos ante algún signo clínico sospechoso de infección.
Si el paciente estaba internado junto con la madre, se internará en la unidad neonatal, se deben de tomar hemocultivos e iniciar el tratamiento antibiótico. ¿Cuál es el tiempo de esta observación? Las primeras 48 horas de vida, donde es el tiempo en que tiene más probabilidad de aparecer cambios clínicos asociados a una sepsis precoz. Entonces, si nosotros tenemos un recién nacido asintomático, mayor de 34 semanas y con factores de riesgo para sepsis, todos estos que hemos enunciado, no está recomendado hacer ningún test diagnóstico, no antibióticos, observación cercana. Si el paciente persiste asintomático por 48 horas, está en condiciones de alta. Si en este tiempo de observación comienza con síntomas, tomaremos un hemograma con fórmula, hemocultivo e iniciaremos tratamiento antibiótico. La nueva evaluación va a ser entre las 36 y las 48 horas. Pacientes con hemocultivos negativos y en buena evolución, debemos suspender el antibiótico. Si el paciente tiene hemocultivos positivos o foco de infección, haremos el tratamiento según el foco, seguramente no más de 7 o a lo sumo 10 días de antibiótico. Si el hemocultivo es negativo y clínica dudosa, no realizar más de 7 días de tratamiento antibiótico. Esta columna del medio hemocultivos y clínica dudosa no debe de ser más que el 5% del total de los pacientes que entren en una evaluación por sepsis. O sea, que seguir con antibióticos a pesar del hemocultivo negativo debe ser una excepción. Entonces, si el paciente está asintomático, independientemente de la edad gestacional y los antecedentes, tomamos un hemocultivo, hemograma, punción lumbar inicial. Solo hacemos si el síntoma no es respiratorio. Si el síntoma es respiratorio, como la mayor parte de las veces, esto corresponde a enfermedad de membrana hialina, podemos utilizar antibióticos a dosis meningia y revalorar en esas primeras 36 o 48 horas el paciente. Si el paciente tiene hemocultivos positivos, realizamos la punción lumbar. Si nosotros decidimos por sospecha clínica seguir con tratamiento antibiótico, debemos realizar una punción lumbar. Si el hemocultivo es negativo y sin clínica de sepsis, suspendemos antibióticos. Nos ayuda el hemograma para definir a quién medicar y quién no. Este es uno de los tantos estudios publicados donde analizó la utilidad del hemograma en la evaluación de pacientes asintomáticos expuestos a coriamnionitis. Fue un estudio prospectivo, observacional, 356 recién nacidos hijos de madres con coriamnionitis. 96% de estos niños fueron asintomáticos, tuvieron hemocultivos negativos y los antibióticos se suspendieron a las 48 horas. En toda esta evaluación se realizaron 2.400 hemogramas. Para 99% de los pacientes que fueron asintomáticos tuvieron uno o más valores anormales. Y la reflexión y las conclusiones de este estudio es que si el recuento de blancos y de neutrófilos se hubiera utilizado para determinar el tiempo de tratamiento antibiótico, el costo hubiera aumentado alrededor del 60% más. Entonces, uno o más recuentos de blanco no son marcadores ni de inicio de tratamiento antibiótico
ni de suspensión. Si nosotros pedimos hemograma inicial, cuando se inicia un tratamiento para sepsis en un neonato, el factor que podemos encontrar que es más predictivo es la leucopenia y no la leucocitosis. Pero esto es parte de la evolución inicial también para ver las plaquetas y también para evaluar el recuento de glóbulos rojos. No es para definir ni iniciar ni suspender los antibióticos. Un hemograma normal, como también reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva o la procalcitonina, son altamente predictivos de no infección. Pero estos resultados anormales, sea de hemograma o de reactantes de fase aguda, no justifica seguir con antibióticos más allá del tiempo que nosotros nos proponemos de evaluación si el paciente luce bien y los cultivos son negativos. ¿Cuán corto puede ser un curso de tratamiento antibiótico para una sepsis precoz? Este fue un estudio retrospectivo realizado en 6 unidades neonatales. Se definió la seguridad de los antibióticos suspendidos cuando estos no se reiniciaron dentro de los 7 días posteriores a suspenderse. Se evaluaron más de 400 niños con sospecha de sepsis precoz. Casi la mitad había hecho un ciclo de tratamiento de 24 horas y la otra mitad de 48 horas. El grupo tratado solo por 24 horas tuvo menos probabilidad de que se le reiniciara otro tratamiento antibiótico y no difirió en los criterios de valoración de seguridad predefinidos. Así que en la literatura, y cada vez hay más evidencia, para tratar de que estos tratamientos empíricos también sean los más cortos posibles. Yo le pregunté a la inteligencia artificial cuál era la evidencia sobre tratamientos cortos en sepsis neonatal y me recopiló una serie de datos que me parecieron muy interesantes sobre recomendaciones de distintas organizaciones o sociedades científicas. Por ejemplo, el Consenso Europeo habla de 36 a 48 horas cuando los cultivos son negativos. Es seguro suspender antibióticos. La Academia Americana de Pediatría habla de 48 horas. Hay publicaciones que dicen la mínima posible para evitar inducir resistencia. Cuando comparan tratamientos de sepsis 7 a 14 días o 7 versus 10 días, no hubo diferencia. Y ven que cuando nosotros hacemos un tratamiento, por ejemplo, con cultivos negativos, no debiera de ser mayor a 7 días. Entonces, 5 a 7 días es seguro y efectivo en sepsis no complicada. Tratamientos entre más de 5 días aumentan el riesgo de enterocolitis necrotizante, resistencia y mortalidad. Y suspender entre las 36 y 48 horas con cultivos negativos y clínica estable es seguro. Pero para esto es esencial que contemos con guías que nos ayuden a este uso prudente de antibióticos. Este es un estudio hecho en 84 unidades neonatales, 29 países, 5 continentes, que trató de evaluar la prevalencia de uso de antibióticos en unidades neonatales. Registró en un día el uso de antibióticos, 26% de los pacientes internados, de estos 2.265 recibían al menos un antibiótico, la mayoría de ellos eran antibacterianos. 32%
tenía diagnóstico de sepsis descartada y 16% de cultivo negativo. Y la duración del tratamiento antibiótico fue promedio de 12 días con cultivo positivo y 7 con cultivo negativo. Las unidades que tenían programa de uso racional de antibióticos tuvieron tasas más bajas de uso de antibióticos. El uso global en las unidades fue frecuente y prolongado a pesar de los cultivos negativos, pero contar con un programa de uso racional se asoció con tasas más bajas de utilización, lo que sugiere la necesidad de implementar estos programas en todo el mundo. Así que para lograr un uso racional y restrictivo de antibióticos, tenemos que empezar por tener un programa que seleccione criteriosamente los antibióticos en sepsis precoz y en sepsis tardía y proponernos disminuir la cantidad de días de tratamiento. El uso de antibióticos sabemos que no es inocuo y se asocia con muchas complicaciones inmediatas a lo largo de toda la vida. Muchas gracias.